El punto 4 trata del sistema de gobierno más habitual que había en la época, que es el de las monarquías autoritarias, además, en las que el autoritario porque el rey manda. ¿Qué es una monarquía autoritaria? Pues básicamente es algo diferente a la monarquía feudal. Si os acordáis, esta es la monarquía feudal, la que había durante la Edad Media, en la que el rey, lo veis aquí, pues bueno, pues el rey es uno más, le van a coronar, todos estos de aquí son nobles, son príncipes, unos también pueden ser reyes, los obispos, es decir, la autoridad eclesiástica casi tiene más autoridad que el rey, que es aquí uno entre muchos. En el caso de la monarquía autoritaria, la cosa ya cambia totalmente. El rey es el más importante de todos. Y como veis, todos los demás nobles están por debajo de él. Siempre estará el rey por encima. Nosotros hacia abajo. El rey va a ser la fuente de todo el poder, y estos son ejemplos de reyes que fueron reyes autoritarios. Por ejemplo, Luis XI de Francia, el famoso Enrique VIII de Inglaterra, y por supuesto los primeros reyes autoritarios que hubo en España, en Castilla y en Aragón, que fueron Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, como los conocemos. ¿Cómo consiguieron hacer eso? ¿Cómo consiguieron convertirse en reyes autoritarios? Cambiar de reyes feudales que tenían que estar ahí todo el día negociando con la nobleza, compitiendo con la nobleza. ¿Cómo consiguieron imponerse? Pues básicamente, lo primero de todo, pues sometiendo a la nobleza, haciendo que todos estos nobles que están por aquí y que antiguamente le disputaban el poder a los reyes estén sometidos a ellos, que sean los reyes los que manden. Una cosa que hicieron que les funcionó muy bien fue la Santa Hermandad, es decir, esa especie que hablamos de esa especie de guardia civil. Esta Santa Hermandad vigilaba los caminos, permitía que se pudiera comerciar y a la vez también era una especie de policía. De manera que si había algún problemilla con los nobles, pues la Santa Hermandad podía ir a echarles el guante. De manera que los nobles van a procurar llevarse bien con los reyes, porque los reyes además los van a tener aquí en su corte, donde aquí van a estar entretenidos y van a depender siempre de los reyes. La Santa Hermandad va a dar seguridad en los caminos, por lo tanto va a darle también fuerza a los reyes. ¿Os acordáis que estaban estos eran que solían llevar mangas verdes? Pues los llamaban mangas verdes. Estas reproducciones pues son un poquillo distintas, como veis. Y una cosa que crearon que fue también importante para imponerse, para tener más poder, fue someter a la nobleza, al clero. ¿Y cómo sometieron al clero? Mediante esto, el patronato regio. Eso quiere decir que al obispo no lo nombra el papa, o mejor dicho, lo va a nombrar el papa porque claro, los obispos los tiene que nombrar el jefe de los obispos pues es el jefe de todos los cristianos, que es el papa. ¿Quién va a nombrar a los obispos? Pues el papa. ¿Pero entre quiénes? Entre los que les digan los reyes del lugar concreto. Por ejemplo, en Castilla, la reina Isabel, el rey Fernando le mandaban una carta al papa diciendo, mira, nos falta un obispo para Toledo y un obispo para Cuenca. Y los candidatos son este y este. Y el papa elegía entre ellos. De manera que esos siempre eran elegidos, en cierto modo eran elegidos por los reyes. A los reyes les daba igual que eligieran a Pepe, que a Juan, que a Manolo. La cuestión era que los tres fueran colegas suyos. En el momento que eran colegas suyos, da igual al que elija el papa. El que elijan me va a favorecer a mí. De manera que esto es el patronato regio. Aquí tenéis un acto de elección de autoridades eclesiásticas, pero ya sabéis, siempre propuestos por los reyes. Una manera también de controlar a las ciudades, porque de momento tenemos controlado a la nobleza, tenemos controlado a la iglesia, pero los reyes también quieren tener controladas a las ciudades. Las ciudades cada vez son más importantes. Pues en vez de que los propios ciudadanos elijan a sus alcaldes, muy bien, ellos van a elegir a sus regidores, a sus alcaldes, los que rigen, pero los reyes se reservaban elegir al corregidor, el que rige con el regidor. Es un corregidor. Y estos eran elegidos directamente por los reyes. De manera que es como si los alcaldes, en vez de elegirlos la gente del pueblo, pues los eligieran los reyes. O eligieran a una especie de segundo alcalde que controlara al alcalde elegido por el pueblo. De manera que también así controlaban un poquillo a las ciudades. Antes existía una cosa que se llamaban cortes. Las cortes básicamente eran la reunión de los tres brazos, los tres estados, es decir, la iglesia, el clero la iglesia, la nobleza y el tercer estado, los campesinos, los artesanos.
estas cortes decidían, tenían una cierta decisión para sacar algunas leyes o para controlar un poco el poder del rey. En este caso pierden fuerza. Los reyes lo que hacían sencillamente era no llamaban a las cortes. En vez de decir, venga, reunión de cortes para decidir algo, pues simplemente lo decidían ellos, y como las cortes tampoco podían reunirse ellas mismas, tenía que convocarlas al rey, pues no había nada que hacer. De manera que las cortes cada vez van a perder más y más fuerza. O sea, lo único que van a hacer al final va a ser pues, si tomarle el juramento al heredero, al nuevo rey, es decir, juráis ser el nuevo rey, sí, lo juro, y ya está. Y poco más. En Aragón tenían un poquito más de fuerza, podían aprobar los presupuestos, a veces le podían decir al rey que no le daban dinero para algo, pero en Castilla perdieron totalmente la fuerza. Así que los reyes, una vez que ya están afirmando su autoridad, lo que hacen es crear nuevas cosas, crean nuevas instituciones. Esas instituciones también le van a dar todavía más poder. Uno va a ser el Consejo Real. En vez de las Cortes, los reyes, en vez de convocar a representantes de la nobleza, representantes del clero o representantes del pueblo, lo que hacen es hacerse un grupito de consejeros que le den a ellos consejos, pero que ellos sean los que al final decidan. Por ejemplo, aquí tenemos una reunión del Consejo de Isabel la Católica. Está aquí Cristóbal Colón diciéndole, mira, yo tiro por allí, tiro para el oeste y voy a llegar a la India sin ningún problema, y sin problemas con los portugueses. Entonces la reina le escucha, pero no sé, ya todos los que están aquí alrededor, eclesiásticos, nobles, van a escucharle y después le van a aconsejar a la reina lo que ellos creen. Si les parece que es una buena idea, si les parece que no es una buena idea. Al final la que toma la decisión es la reina, o es el rey. Pero bueno, este consejo va a hacer que los nobles se crean que son importantes, que valen para algo, pero realmente lo que está haciendo es darle fuerza siempre al monarca, siempre al rey. Otra institución que se inventó fueron las audiencias. También se llamaban chancillerías. Estos eran tribunales. Realmente son los reyes los que deciden si algo es justo o es injusto. Pero claro, eso es muchísimo trabajo. No podrían dedicarse a otra cosa. Entonces lo que hacen es delegar representantes suyos en estos edificios de cada uno de los reinos, del reino de Castilla, del reino de Aragón. Estos representantes suyos son los que van a decidir, son los que van a juzgar y van a decidir quién es culpable y quién es inocente. De manera que todo el mundo va a empezar, depende un poco más de los reyes. Ellos son, o estas instituciones creadas por ellos, son los que van a decidir sobre las justicias o las injusticias. Una idea que ya os comenté en clase que es buenísima de los reyes es tener un ejército que siempre sea permanente. ¿Qué pasa? Que tienen que cobrar, eso es verdad. Pero bueno, como también se inventaron los impuestos, pues del dinero de los impuestos le van a pagar a ese ejército. Y este ejército siempre va a estar en marcha, siempre va a estar activo. Así que si es necesario puede reaccionar en cualquier momento. En muchos casos los que formaban este ejército eran mercenarios, es decir, soldados que cobraban, que directamente les pagaban un sueldo y decían, pues ahora venga, ¿con quién vas a trabajar? Pues con el rey de Castilla. Pues el rey de Castilla te contrata por 2 años. Durante 2 años te paga un sueldo y tú luchas por él. ¿Que 2 años después te contrata el rey de Francia para pegarse con el de Castilla? Bueno, muy bien, se acabó mi contrato, me contrato otro nuevo, pues ya está, pues me pego con quien él diga. Pero siempre van a estar en marcha, siempre van a estar funcionando. Y eso es distinto a las monarquías anteriores. Los nobles no tienen un ejército que esté siempre funcionando. Tienen que decirle a los campesinos, venga, dejad de trabajar, venid para acá, coged armas, vamos, os dejo yo las armas, os enseño un poco y vamos a pegarnos. Y tienen que entrenarles y tal. Este ejército permanente pues está siempre dispuesto y son profesionales. De manera que va a ser muchísimo más efectivo. Un objetivo que tenían los reyes católicos era la unidad religiosa. Estaban obsesionados con unificarlo todo con el catolicismo. Es decir, ellos querían unir Castilla, querían unir Aragón y querían que todos fueran cristianos. Por eso esa guerra contra el reino de Granada, porque podían haberse pegado con el reino de Portugal, por ejemplo, pero no, deciden luchar contra el reino de Granada. Tratan de unificar de manera religiosa sus 2 reinos. Y efectivamente lo consiguieron con la conquista de Granada, 1492. Se obliga a los musulmanes a que se conviertan. Y a los judíos que vivían allí también. Es decir, solamente tienen 2 opciones. O convertirse, que se bautizaran y se hicieran católicos, o que se largaran, que se marcharan, que se fueran de los territorios. Y este es el edicto, este es el documento original que escribieron los reyes católicos
el edicto de Granada, por el que forzaban a todos los judíos y musulmanes a convertirse al catolicismo o a marcharse del territorio. ¿Cómo iban a controlar esto? Muchos se marcharon, sobre todo los judíos, se marcharon muchísimos. Y estos son los lugares de los que fueron expulsados. Fueron expulsados de la corona de Castilla y de Aragón, pero también fueron expulsados de Portugal, también fueron expulsados de Inglaterra, fueron expulsados de Alemania, de Francia. Como veis, los judíos a los pobres los han ido expulsando de un montón de países, fijaos, de Lituania, y se han ido refugiando pues por todo el mundo. ¿Que algunos decidían no marcharse y seguir siendo judíos o seguir siendo musulmanes? Pues para eso estaba el Tribunal de la Inquisición, el Santo Oficio, que lo que hacía era vigilar. Los perseguía y si descubría que no habían obedecido la ley, pues los convencía mediante métodos como este. Torturas. Básicamente los acababan ejecutando.